gusto saludarlos. En esta ocasión quería hablar del discurso predominante en algunas organizaciones ambientalistas que tienen que ver con trasladar la responsabilidad del problema ambiental al ciudadano, ¿verdad? Aquel ciudadano que tira la basura, que tira la bolsa de plástico por la ventana del carro, del bus, que deja desparramada la basura, que compra 7 botellas de agua al día, qué sé yo, o de jugo, de fresco, y que contamina a posteriori los ríos y los océanos, aquellos que no hacen, que no reutilizan los bienes, que no reciclan, etcétera. Yo creo que habría un gran problema si el discurso ambiental o pro medio ambiente, por así decirlo, se centra en la responsabilidad individual de los ciudadanos o de la población. Yo creo que el medio ambiente es un tema que hay que politizar, en primer lugar porque es colectivo, ¿verdad? Un esfuerzo individual puede provocar cierta paz, cierta sensación bueno, de ética en pos del medio ambiente y hacerte dormir más tranquilo durante las noches, pero efectivamente ese esfuerzo individual, por muy consciente que sea, por muy eh, cívico que sea, no tendrá ningún tipo de impacto en lo que se busca, que al final de cuentas es mejorar, ¿verdad?, la situación climática y ambiental del planeta. Si no se politiza el asunto medioambiental, esto es un fracaso. Estos son netamente mea culpa, son credos, son padres nuestros, que no tienen ningún efecto en la realidad. Cuando no hay una crítica al modo de producción, que al final de cuentas es lo que termina provocando una cantidad de problemas ambientales, ¿verdad? No estoy diciendo con esto que hay que ser anticapitalista absoluto, sin tener en cuenta también las mejoras que ha tenido el capitalismo en algunos aspectos de la vida. Es imposible detener esta maquinaria, yo también soy consciente de eso. Sin embargo, si no hay ni siquiera una crítica al modo de producción, ¿verdad? al, a los contaminantes de las grandes potencias, porque eso es otra cosa. El caso salvadoreño, imagínense a alguien que tenga mucha culpa, mucho sentimiento de culpabilidad en El Salvador por, qué sé yo, por no reciclar, ¿verdad? O por utilizar, qué sé yo, ropa o consumir bienes que no son biodegradables o no son reutilizables o no son garantizados en su producción con todas las reglas medio, medioambientales amigables. Pues yo creo que ese tipo de culpa sería ridícula, porque una acción individual, y mucho menos en un país como El Salvador, cuya contaminación a nivel global es ínfima, es risible, porque no somos industria, no contaminamos en gran medida, somos un país pequeño y a la vez pobre. Creo que sería ridículo ponernos en un mea culpa, en una condición de culpabilidad continua por acciones individuales. Caso contrario pasa cuando se politiza la situación, cuando somos conscientes que somos un país de escasos recursos, que no tiene tanta incidencia en la contaminación global, pero que sin embargo cuando vengan las consecuencias por la crisis climática, ahí sí seremos los primeros que pondremos la cara, que pondremos nuestras playas, que pondremos a nuestra población de frente al problema ambiental. Yo creo que si politizamos eso puede ser diferente, ¿verdad? Y acá puede existir una especie de contradicción, de decir, bueno, criticar al sistema nos coloca en una parte específica del espectro político, porque por ejemplo, si alguien critica el capitalismo, básicamente casi de automático lo pueden catalogar como alguien de izquierda, pero por ejemplo, o comunista o socialdemócrata, etcétera, o bueno, en fin, y tal vez no quiere estar ubicado en ese sector. Sin embargo, si no hay una crítica al modo de producción, al, al pro, a la propia religión, por así decirlo, consumista, que es preponderante en la actualidad, yo creo que esa acción individual es inútil, es absolutamente inútil. Entonces, para concluir esta crítica comentario, no puede haber una organización medioambiental
productiva o más o menos formada y con cierta posibilidad de ser productiva o realmente efectiva si no considera en su programa la crítica a la forma de producción, si no realiza una crítica profunda y concreta a la forma en que nos movemos, que consumimos, que, que producimos, ¿verdad? Y luego desechamos, y si tampoco politizan el tipo de problemáticas que se están efectuando, que provoca esta contaminación o este incremento en los niveles de temperatura que posteriormente y que actualmente ya también estamos observando. Si no hay una crítica a eso, pero eso es difícil porque con eso te metes con empresas, con eso te metes con el propio Estado a contarle las costillas, ¿no? Pero si eso no se realiza, si no hay una intención de politizar el tema, de que la población sea consciente y tome cartas en el asunto y que realmente quiera pelear por eso, creo que esos esfuerzos individuales de culpabilización son inútiles. Eso quería comentar.